Hoy, 3 de junio del año 2021, vamos a hablar sobre la Guerra Fría, una guerra que no ha tenido fin. Para los europeos, la Guerra Fría significó un orden natural y al que se habían acostumbrado, según el Dr. Wolfgang Benz 2005, en un documento en donde él habla sobre su generación, en el que dice que la gente preferiría una guerra fría a una guerra con armas, pues porque les daba la sensación de que las potencias, aunque estaban en una competencia de armamento, no estaban en una guerra real. Bueno, por parte de los Estados Unidos, la democracia debía ser parlamentaria para garantizar una libertad individual en el fundamento de un orden de mercado capitalista. Por otra parte, tenemos a la Unión Soviética, que prometía un bienestar y felicidad en el futuro del socialismo y un sistema democrático popular. Por esto podemos entender que Estados Unidos busca una democracia individualista del capitalismo, o sea, una antítesis de la ideología de los soviéticos. Como otras diferencias, podemos hallar que un norteamericano promedio tenía y tiene un éxito material y estándar de vida lujoso, mientras que la Unión Soviética prometía una felicidad que estaba en el futuro del socialismo. El Plan Marshall entró en vigencia en 1948 y su principal objetivo era fortalecer las economías europeas y alejarlas del peligro comunista, la Unión Soviética. El Plan Marshall estaba instituido por los norteamericanos, dando como resultado un increíble crecimiento económico para los países europeos envueltos en la Segunda Guerra Mundial. Sus efectos psicológicos y materiales fueron de una dimensión difícil de valorar. Muchos pensaban que ayudar al enemigo después de 3 años de finalizar la guerra era incomprensible y que Alemania debía ser castigada. La Guerra Fría fue una fase de división, de dramatismo. El Plan Marshall se ofreció también a la parte de Alemania, que ocupaba la Unión Soviética, y a otros países de la Europa occidental, países como Checoslovaquia y Polonia, países ya dominados por los soviéticos. Y esto provocó que Moscú y los países dependientes de la Unión Soviética rechazaran la ayuda, por considerar que estaba dirigida a retornar a estos países al sistema capitalista. El principio de una expansión de violencia fue en la crisis de Berlín en 1948. Para evitar la difusión de la política norteamericana, la URSS, como popularmente abreviada, bloqueó la capital de Alemania de ese entonces, a lo que Estados Unidos atribuyó como un acto de fuerza de los soviéticos, en la, en la que demostraron con un puente aéreo su superioridad técnica y económica. Esto se constituyó como uno de los rituales de la Guerra Fría. Una confrontación que fue indirecta por el temor mutuo fundado en la fortaleza armamentística que uno y otro poseían. El desenlace final de este conflicto fue el derrumbe de la Unión de Repúblicas Soviéticas con Gorbachev. Con la caída del muro de Berlín, el orden imperante durante los próximos años sería el liberal, esfumándose aquel fantasma del comunismo que atormentó a Occidente por más de 50 años. Sin embargo, cuando parecía que el modelo liberal sería el único orden viable imperante en el mundo, hace presentación en el escenario China, país que desde el principio, fue distante al llamado consenso de Washington, que fue la fórmula estadounidense para que los países salieran de sus crisis económicas y sociales. Contrario a esta fórmula, China hizo gala de un modelo híbrido entre capitalismo de mercado y autoritarismo político, cual ha demostrado ser exitoso en lo que ha ocurrido del siglo XXI. Entonces, basado en lo visto previamente, vemos que hoy en día ambas potencias encabezan la carrera por el liderato del sistema político internacional.
donde ambos polos quieren lograr tener más poder que su contrincante o cualquier otro país. Entonces aquí entramos en materia de lo que muchos historiadores del futuro podrían llamar a esto como la Segunda Guerra Fría, el cual sería un enfrentamiento entre Estados Unidos, el cual fue un protagonista de la Guerra Fría anterior, y ahora contamos con China, que se ve potencialmente como protagonista de una nueva Guerra Fría junto al país americano. Entonces vemos que en el año 2018 se desencadenó una tensión comercial entre estos dos países, las cuales consistieron en un aumento de los aranceles estadounidenses de un 10% a un 25%, donde los 200.000 millones anuales de importaciones chinas. Esto quiere decir que el perjuicio directo se ve en materia de costos y beneficios inherentes a la población como en China y Estados Unidos. La OMC, en este caso, favoreció a China frente a esta alza de aranceles impuestos por el país norteamericano, en donde en respuesta de la decisión de la OMS, Trump, quien era el presidente electo, se pronunció diciendo que la OMC no era más que una entidad inadecuada para tratar estos temas, aunque sabiendo que Estados Unidos es de los países con más favorecimiento de esta entidad intergubernamental. Otras de las trabas impuestas por el gobierno de Trump fueron el veto de Huawei y la prohibición de la plataforma TikTok. En el país norteamericano, donde agudizaron las relaciones entre ambos países, el argumento del presidente frente a estas prohibiciones era el simple hecho de que estos celulares o estas plataformas de telecomunicaciones, redes sociales, se presentaban para espionaje por parte del país asiático, en donde también prohibió las relaciones con las empresas chinas que fueran sospechosas de ser un riesgo para el país. Varios analistas encuentran interesantes estas prohibiciones por parte de Trump, en donde desde un punto de vista estas sirven para una estrategia económica muy grande en donde los productos tecnológicos americanos tuvieran un auge económico, no solo en el país, sino a nivel mundial, pese a las percepciones de Trump frente a las telecomunicaciones y las tecnologías de China. En cuanto a las relaciones de Estados Unidos y China en este tiempo de pandemia, han existido varias congruencias entre ambos, como vemos en la ACNU 75, que fue la reunión de las Naciones Unidas. Hubieron acusaciones por parte del presidente Trump hacia China, en donde acusaba a ellos y a la OMS de ser los responsables por dejar liberar este virus del COVID-19 y que la comunidad internacional los responsabilizara por trabajar en conjunto para que el contagio fuera posible. A diferencia del mensaje de Trump, Xi Jinping expresa que la comunidad internacional debe trabajar en cooperación para sobrepasar este tiempo de pandemia y recalca que ya cuentan con 3 diferentes vacunas que están en el tercer y último ensayo para poder producirla en masa. Eso fue el año pasado, hoy ya sabemos que China tiene sus vacunas. Igual recalca que no estamos en tiempo de generar discordia, decía Xi Jinping, sobre quién fue el culpable de esta pandemia, sino que sigamos en la lucha para poner fin a esta misma. A través de los comentarios y señalamientos de Trump, además de las tensiones que ya tenían, se han visto varias noticias donde se ve diciendo a Xi Jinping, a los soldados del país, que pongan toda su mente y energía para prepararse de la guerra. Como conclusión, podríamos decir, como ya se ha expuesto con nuestros argumentos, que en vigencia sí se podría afirmar que sí existe una Segunda Guerra Fría por parte de Estados Unidos y China, ambas potencias que luchan por el liderato mundial en el sistema político internacional. China desde hace muchos años inclusive ha estado presentando sus servicios de mano de obra para la elaboración de productos de empresas internacionales.
Y eso les ha permitido generar réplicas de dichas marcas comerciales, donde hoy en día vemos una cantidad de productos chinos y o que por lo menos dicen Made in China. Y es algo en lo que nos debemos percatar, puesto que es una manera de propaganda donde se muestra la huella que ellos quieren dejar en el mundo, además de la moneda yuan, que es la moneda china, la cual sigue creciendo, sigue valorizándose e inclusive quieren que siga así, para que el dólar no sea una moneda central como siempre lo ha sido, sino que lo sea la moneda china. Bueno, además cabe recalcar que la guerra tecnológica que estos han tenido, como anteriormente se mencionó, en el caso de TikTok, la que tuvo un éxito innumerable en pandemia y que al gobierno anterior de Trump le preocupaba puesto que la plataforma digital recolectaba mucha información de sus usuarios, dejándolos expuestos a robo de datos o ataques cibernéticos. Por otro lado, la decisión de borrar a Huawei de Estados Unidos, donde se podría decir que es la competencia con Apple, se veía evidenciada y además al país americano no le convenía tener una competencia directa con un producto tecnológico extranjero. Es indudable pensar que estas dos potencias están en una lucha por el liderato del sistema internacional hasta hoy en día.